solución a este enunciado, a este ejercicio. Pero entonces antes de eso les voy aquí, vamos a hacer acá un pantallazo chiquito de todo esto acá. Vamos a mirar acá, entonces vamos a tomar esto. Esto lo hago para no estar yendo y volviendo. Yendo y volviendo ¿a dónde? Al documento. Sino de una vez vamos a trabajar todo en Paint. Pues en este caso como alternativa para poder dibujar, escribir y demás asuntos. ¿Listo? Les recomiendo, señores, que aquí como aviso publicitario, anuncio publicitario, que la actividad número 3 o la guía de autoevaluación, por favor la envíen al grupo para que no me saturen el WhatsApp, sino al grupo del curso, me envían la fotico del pantallazo y listo, ¿vale? Para que lo tengan presente. Bueno. Profe, ¿yo le puedo enviar el mismo PDF? O sea, en Word. Sí, claro, pero al grupo, ¿sí? Listo, profe. ¿Listo? Profe, yo te pregunté, su merced ya me dejó mis cuadernos en el colegio. Es que no he ido, ya lo tengo listo, tengo el paquete aquí listo con los trabajos que ustedes enviaron de la semana pasada. Entonces, estoy esperando ahorita terminar con ustedes la clase y voy a ir a dejar los trabajos y lo que tengo aquí de algunos de ustedes y de sus compañeros. ¿Sí? Básicamente eso es, sino que entenderán que pues de todas maneras tengo aquí trabajos en físico, tengo el correo, tengo el WhatsApp y pues si se han dado cuenta he tratado de responderles a cada uno en la medida que van llegando los mensajes. ¿Sí? Bueno, entonces le voy a pedir el favor a Angie, ya que está ahí, que por favor nos lea el enunciado que aparece aquí y que están viendo ustedes en pantalla. Un ciclista en una competencia corre con velocidad de 12 metros por segundo. Cuando llega a la parte final de la etapa de la carrera y observa la meta a una distancia de 800 metros, entonces acelera a razón de 0,4 metros por segundo al cuadrado, cruzando la meta en primer lugar. Levanta sus brazos y se detiene 20 segundos después. A. ¿A qué velocidad cruzó la meta? B. ¿Qué distancia recorre después de cruzar la meta? Bueno, entonces gracias Angie. Entonces nos damos cuenta que en este caso, pues tenemos un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Donde, pues nos damos cuenta que el ciclista, ¿sí? Lleva una velocidad inicial, ve la meta, acelera, cruza la meta y dura un tiempo con los brazos arriba. Bueno, en este caso no voy a hacer el dibujo porque pues hacer el dibujo implica harto trabajo, pero sí podemos hacer, si se quiere decir de esa manera, una especie de esquema de la situación. Entonces el esquema sería algo como de esta manera. Entonces tenemos el trayecto, ¿cierto? Vamos a marcar aquí una posición inicial que va a ser en el momento en el cual el ciclista observa la meta. Ahora voy a marcar todo eso con nombre. Y el trayecto que dura después de la meta con los brazos arriba. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? El esquema más o menos. Listo, entonces aquí vamos a hablar de inicio. Vamos a hablar aquí de la meta. Y vamos a hablar de, llamémoslo así, reposo, por llamarlo de una manera. ¿Listo? De esta manera. Hasta, pregunto, ¿para todos es claro el esquema? Profe. Sí, señor. ¿Cómo así, profe? Señor. Profe. Señor. Profe. Señor Profe, pues Jonathan. yo no entiendo por qué el reposo va
sea, más allá de metas y luego meta no es lo último. Sí, pero dice en el enunciado que levanta los brazos y se detiene 20 segundos después. Ah, ok. ¿Listo? El hecho de que cruce la meta no quiere decir que la cruzó y se detuvo, ¿sí? Sino que sigue moviéndose. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a hacer algo con esto. Dibujar y vamos a cruzar vamos a hacer este dibujito un poquito más alto para representar la meta. ¿Listo? Bueno, importante eso. Dentro de nuestro esquema, dentro del esquema, pues es importante ubicar los valores que nos están dando, ¿cierto? Inicialmente, pues aquí nos dicen que la velocidad inicial es ¿de cuánto? Entonces, velocidad inicial, 12 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial del ciclista en este punto, ¿verdad? Y nos dicen que aquí hay 800 metros. Perdón. ¿Listo? ¿De dónde a dónde? De aquí hasta acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Ese es el esquema de la situación. Y aparte nos dice que de aquí a acá, ese personaje, que de aquí a acá, ese personaje se demora, ¿cuánto tiempo? Le voy a poner aquí 20 segundos. 20 segundos. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro el esquema? Le pregunto, entonces me van a responder. Como somos poquitos, se puede hacer la pregunta. Jonathan, ¿claro el esquema hasta ahí? Sí, señor. David, Sí, señor. Angie, Sí, señor. Fanny, Sí, señor. listo. Entonces, ya con eso, bueno, entonces vamos a identificar identificar lo que nos están preguntando. Entonces lo voy a hacer aquí con otro color. Voy a ponerlo aquí con color azul. Y de la información entonces nos dicen, vean lo siguiente. ¿A qué velocidad cruzó la meta? O sea, ¿cuál era la velocidad final? Final acá, ¿sí? ¿Cuál es? En este punto, cuando cruzó la meta. ¿Listo? Y aparte también nos dicen qué distancia recorre después de cruzar la meta. Es decir, nos preguntan cuál es la distancia, distancia final. O bueno, distancia. Voy a poner aquí distancias con X, ¿no? ¿Qué tanta distancia recorre? ¿Listo? Eso es lo que nos preguntan en el ejercicio. Entonces, pues yo debo, ya con un esquema, bueno, aquí no está el dibujo, pero es un esquema, yo ya puedo empezar a identificar qué ecuaciones voy a utilizar. ¿Listo? Bueno, importante, me faltó un datico y dice aquí perdón. Este que dice, entonces, acelera a razón de 0.4 metros. Entonces voy a ponerlo aquí en rojo y lo voy a poner aquí abajo. Entonces, acelera a razón de 0,4 metros sobre segundo, segundo al cuadrado. Déjalo así. ¿Listo? Esa es la información que nos dan. Entonces, me preguntan, ¿a qué velocidad cruzó la meta? Entonces, pues, digamos, yo debo mirar aquí cuál expresión, cuál de estas de acá, de la 1, la 2, la 3 o la 4, me va a permitir conocer cuál es la velocidad final cuando el objeto, cuando el ciclista va pasando por acá. ¿Sí? Espérate, a ver, quiero ver una cosa. ¿Sí? ¿Es claro esa partecita? Entonces vamos a mirar cuál ecuación, si esta o esta, me permiten conocer qué velocidad tenía el objeto cuando cruzó la meta. Entonces, ¿qué es importante? Entonces tenemos dos tramos, el tramo 1 y el tramo 2. En el tramo 1, ¿qué datos tenemos? Tenemos un dato de velocidad inicial,
¿sí? Tenemos un dato de velocidad inicial, tenemos un dato de aceleración y tenemos un dato de distancia. ¿Listo? ¿Y qué nos están preguntando? Nos están preguntando la velocidad final. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál de estas 4 ecuaciones relacionan velocidad inicial, aceleración, distancia y velocidad final? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 2. Esa eres tú, ¿sí, Angie? Sí, señor. Listo. Angie dice que la ecuación número 2. Jonathan. Jonathan. No sé, profe. Pues por eso te estoy diciendo, observen las ecuaciones aquí al lado izquierdo y en estas 4 ecuaciones, ¿dónde están estas 4 variables? Voy a poner aquí un momentico una letra X y le voy a poner aquí de esta manera. Listo. Entonces, para David, para Jonathan y para Fanny, ¿cuál de las 4 ecuaciones relaciona estas 4 variables? Esta velocidad inicial, aceleración, distancia y velocidad final. Pues la segunda. La segunda. Listo. Jonathan, Yo también digo que la segunda. La segunda. David, La segunda. listo. Entonces les voy a preguntar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces con la segunda ecuación. Con la segunda ecuación vamos aquí a chulear o a verificar si efectivamente tenemos los datos. ¿Tenemos el dato de aceleración? Sí, Sí. señor. Listo. ¿El dato de velocidad inicial? Sí, señor. Sí. ¿Tenemos el dato del tiempo? No. ¿Cierto? No lo tenemos. Por tanto, la ecuación número 2 No. no nos sirve. ¿Sí? Verifiquemos entonces en la primera. ¿Tengo este dato? Sí. Es la tercera. Tengo este dato también, pero no tengo ni el tiempo, ni tampoco este tiempo final. O sea que tampoco me sirve. Miremos la tercera. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Conozco la aceleración? También. Pero no conozco el tiempo. Tiempo. O sea que tampoco me sirve. ¿Listo? Veamos la ecuación número 4. ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? También. ¿Tengo la distancia? También. Es decir, que de las 4 ecuaciones, de las 4 variables, ¿conozco cuántas? Señores, 3. conozco 3. ¿Listo? Es decir, que esa ecuación es la que yo voy a utilizar. Perdón. Porque esa sí me sirve. ¿Listo? Es decir, que la ecuación número 4 es la que yo voy a utilizar. ¿Listo? Y entonces, eso es lo primero que yo debo hacer, mirar cuál es la que me sirve y cuál no. Entonces, control C, control V y aquí. Es decir, que voy a utilizar esta ecuación. ¿Listo? ¿Cuál es el dato que me están preguntando y que yo no conozco? Entonces, el dato que me están preguntando y que yo no conozco es la velocidad final. Y entonces, quiere decir que yo debo despejar. Yo debo despejar la velocidad final de la ecuación, ¿cierto? De la ecuación. ¿Listo? ¿Y cómo se hace? Entonces recuerden ustedes que voy a identificar qué variables están acompañando a la que yo quiero despejar, a la variable que quiero despejar. En este caso, la variable que la está acompañando, ¿quién es? Velocidad inicial, al cuadrado, ¿no?
¿Y qué está haciendo Profe. velocidad inicial al cuadrado? Profe, cuando... Señora. ¿Me decías, Angie? Profe, cuando sumar se dice que variable, ¿qué significa? Incógnita, velocidad, aceleración, o bueno, dicho de otra manera, algebraicamente, ¿qué letra? ¿O qué letras acompañan la que yo no conozco? Ah, ok. ¿Listo? Entonces aquí la letra que acompaña a la que yo no conozco es esta de acá. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo el término de velocidad inicial al cuadrado? Por ejemplo, le pregunto a Estar. Fanny. Están restando. Está restando. Es decir, que si yo quiero despejar velocidad inicial, debo coger este término y ¿qué? Y moverlo ¿hasta dónde? Al otro lado. Al otro lado. Lo debo mover al otro lado. Voy a ponerlo aquí. Este término de acá. Un segundo. Este término de acá lo debo mover al otro lado. Es decir, allá. ¿Cierto? Y como está restando, ¿va a pasar a qué? Sumar. A sumar. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a utilizar un poquito el Paint para cuadrar esto que nos quede bien chévere. Y entonces acá llego y recorto. Control C, Control V. Entonces voy a pegarlo aquí. Y entonces este término de acá, perdón, me quede chévere. Poner aquí un momentico acá. Por ahí. Y lo voy a pasar perdón. Lo voy a seleccionar acá para que me quede bien. Y entonces lo voy a pasar al otro lado. Pero no a restar. Este profe que quedó con signo menos. Entonces lo vamos a pasar a ¿qué? Sumar. A sumar. ¿Listo? Y ya nos quedó sumando. En ese orden de ideas, y ya luego de hacer ese pequeño procedimiento, pues entonces ahora sí ya puedo decir lo siguiente. ¿Conozco la aceleración? La conozco. ¿Conozco la velocidad inicial? También la conozco. ¿Y conozco la distancia que va a recorrer la bicicleta, el ciclista? También. Por lo tanto, lo único que me resta a mí es simplemente sustituir, perdón, ok, sustituir valores, ¿no? ¿Sí o no? ¿Valores de quién? De aceleración, de velocidad inicial y de distancia. ¿Listo? Y pues sustituimos rápidamente. Entonces acá sí ya lo hago aquí abajito. Entonces nos va a quedar entonces como 2, ¿cierto? 2 por... ¿Cuánto es la distancia? Dice, de acuerdo al dibujo, dice que son ¿cuánto? 800 Metros. metros por la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 0,4 metros al cuadrado. Sobre el segundo al cuadrado. Sobre el segundo al cuadrado. ¿Más quién? Más la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? 12 metros sobre segundo. Pero eso todo va al cuadrado. Aquí lo hago. Acá. ¿Listo? ¿Y eso va a ser igual a quién? A la velocidad. A la velocidad final. ¿Sí? Bájala así. Final. Y entonces, por favor, alguien... Ah, bueno, pero esta velocidad final está en la ecuación al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí nos toca tener cuidado con lo siguiente. ¿Pero hasta ahí es claro? Sí, señor. Jonathan, Sí, señor. David, Sí, señor. Fanny. Sí, señor. Listo. Entonces, déjame, yo busco una calculadora aquí de las que tengo acá a la mano. Y
realizamos, por favor, los que no, si la tienen ustedes ahí más a la mano, por favor, realicen esa operación rápidamente. Para saber cuánto da 2 por 800 por 0.4 más 12 elevado al cuadrado. Según lo que yo acabo de hacer, eso me dice que es igual, ustedes me corregirán de pronto, tal vez. Me dice que esos son 738. ¿Y las unidades cuáles son? Las unidades van a ser, esto va a ser 738 metros. Voy a ponerlo aquí, ahí se me queda metro cuadrado dividido entre segundo cuadrado. ¿Listo? Ese es como el número que da y las unidades. ¿Listo? Algo así. Entonces, se supone que ese número que acabo de escribir es igual a la velocidad final al cuadrado. ¿Qué hago para quitar la velocidad final al cuadrado? Y eso ustedes ya lo han venido manejando desde la clase de trigonometría. Pues para quitar la velocidad, voy a escribir aquí un momentico que se me... Le saca la raíz cuadrada. Correcto. Entonces, para quitar ese valor, entonces lo que dice Fanny, lo que yo debo de hacer es calcular la raíz cuadrada de todo el término a ambos lados. ¿Listo? Entonces, este cuadrado se va con la raíz y estos dos cuadrados se va con la raíz. Y de acuerdo entonces a ese cálculo, me dice que la raíz cuadrada de 738 es 28. ¿28 qué? Entonces 28, como están hablando de velocidad, pues la unidad de velocidad es metros sobre segundo. ¿Listo? Igual, ¿a quién? A la velocidad final. Y de esta manera, entonces, ya respondí. ¿A quién? Respondí la primera pregunta. Entonces, ese personaje pasa, ese ciclista, pasa por acá a 28 metros por segundo. ¿Listo? Cuando cruza la meta. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Chicos. Profe, el 2 que está ahí en la operación, ¿solo multiplica a la distancia? Sí. Igual es una multiplicación, entonces no importa el orden como lo escriba. Ahí sería 2 por 800 por 0.4. ¿Listo? Ujú. Hasta ahí, bien. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, para continuar, en ese orden de ideas, resulta que luego de que la persona pasa por la meta, o sea, después de que pasa por aquí, pues esta velocidad realmente no va a aumentar, ¿cierto? Esta velocidad no va a aumentar. Por el contrario, ¿qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar al final? Disminuir. Va a disminuir. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que esa velocidad, vamos a ponerla aquí, hasta el punto en que esa velocidad es igual a ¿quién? Cero. A cero, porque se detuvo, ¿verdad? ¿Listo? Y lo que antes llamábamos como velocidad final, para este segundo tramo,
pues ya no va a ser velocidad final, sino va a ser velocidad, ¿qué? Inicial. Inicial. Y entonces vuelve y juega. Bueno, entonces miramos qué tenemos. Entonces tenemos velocidad inicial, velocidad final, tiempo y nos preguntan distancia. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a mirar qué ecuaciones. Entonces voy a mirar aquí en miramos si yo puedo borrar. Bueno, me tocó borrarlo así. Ay, no, ¿qué hice? Ay, los borré todos. Ah, no, ya. Bueno, entonces vamos a mirar. Es que aquí no puedo borrar esta parte de aquí. Ah, no, sí, sí puedo. Entonces vamos a mirar acá. Rápidamente vamos a hacer otra vez un chequeo de qué es lo que me sirve y qué no. Listo. Entonces vamos a revisar. ¿Qué es lo que me están preguntando? Distancia. Y vamos a mirar qué datos tenemos. Entonces aquí los voy a chulear aquí. Entonces tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo tiempo. ¿Listo? Tengo velocidad inicial, tiempo y velocidad final. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Me preguntan distancia. Entonces, pues yo voy y busco lo que tiene distancia, ¿cierto? Entonces, lo que tiene distancia, en ese caso, pues vamos a decir, serían esta, la tercera ecuación y la cuarta ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿conozco la velocidad inicial? Sí. Sí, ¿cuánto es? 28 28 metros sobre sobre segundo. segundo. Correcto. ¿Conozco el tiempo? Sí. Sí. Listo. Es decir, que conozco el tiempo. ¿Conozco la aceleración? No. No. No, porque ya no es esta misma. Es otra diferente. O sea, no la conozco. Listo. En la cuarta ecuación, ¿conozco la velocidad final? Sí. Sí. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. También. ¿Conozco la distancia? Es la que me están preguntando. ¿Conozco la aceleración? No. 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 ¿Cierto? Es decir, que si yo